No sabemos todavía cómo estarán conformadas las alianzas y mucho menos quiénes son todos y cada uno de los candidatos. ¿Estamos a tiempo? ¿Es bueno esto para la política correntina? ¿Es bueno esto para la oposición, que no se presenten aún los nombres? ¿Y qué ocurre con el oficialismo? Que todas las fichas estén puestas, todos los boletos estén puestos a ganador. ¿No es un exceso de confianza, si se quiere, para aquella persona que va, en este caso, por su reelección? De esto vamos a hablar con un amigo a quien siempre consultamos para hablar de política, de economía, de actualidad. Está con nosotros Alberto Medina Méndez. Alberto, ¿cómo te va, flaco? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Daniel? Muy buenas tardes. Efectivamente estamos en horas de definiciones, aunque para ser absolutamente sincero, me parece que las grandes definiciones van a venir de la mano del cierre de lista, que se da en los primeros días, primera semana del mes de julio, y no con este cierre de alianza de estas horas, ¿no? Porque en definitiva lo que se está de alguna manera cerrando en estas horas tiene que ver más bien con la lista de la grilla de los partidos que adhieren a un frente u a otro, siempre hablando de la elección del 29 de agosto, que está la elección del gobernador, y también, ¿por qué no?, de los intendentes y vice de varias localidades, de la mayoría de las localidades de la provincia de Corrientes, y lo que podría ser la lista de senadores provinciales y diputados provinciales, que es lo que se dice en definitiva el próximo 29 de agosto. De eso estamos hablando en estas horas, del cierre de alianza, pero en realidad siempre con un ojo puesto en los nombres, ¿no? Que tiene que ver con quién va a encabezar en cada una de las comunas la candidatura de intendente, quiénes eventualmente serían los candidatos a vice, y por ahí pasa un poco la discusión de algunas de las alianzas. Yo te diría que el grueso está de alguna forma definido en términos de partidos políticos que van a estar de un lado y del otro del mostrador. El resto de alguna forma me parece que ya tiene que ver más con detalles, sobre todo en algunas localidades donde podría haber alguna cuota de conflicto, ¿no? A ver, a partir de lo que decís, que está claro que lo más importante tiene que ver con el nombre, con las figuras, con quienes van a pelear por un cargo u otro, pero ¿por qué es importante a la hora de pensar en elecciones la conformación de alianzas? Digo, para el ciudadano de a pie, que mucho no conoce y que de golpe se encuentra en el cuarto oscuro con tantas opciones, tantas boletas. ¿Por qué este momento es tan especial para la política y para las fuerzas políticas? A ver, tiene que ver mucho con el armado, digamos, si se quiere, territorial en cada lugar, Daniel. Creo que para el ciudadano a pie están bastante cantadas las cosas en la inmensa mayoría de los municipios. Ajá. En algunos lugares todavía puede haber algún margen para la duda, como podría ser el caso de Goya, o obviamente el caso de Ituzaingó, que también es paradigmático, porque tiene probablemente a dos jugadores de candidato a intendente con mucha fuerza dentro de la alianza gobernante. Y entonces ahí está un poco la cuestión de cómo va a ser esa división, o quiénes van a estar de un lado y del otro. Digo, en las alianzas locales más que en la alianza provincial. En la provincial me parece que serán 28, serán 30 los partidos que acompañan al gobernador Gustavo Valdés en su intento de reelección. Por ahí estará la cosa. Serán 10, serán 12, serán 14 los partidos que acompañen a la otra fórmula a gobernador que pueda eventualmente competir con el gobierno provincial. Es posible, pero en definitiva ninguna de esas cosas son las que van a determinar el resultado, por lo menos no en esta elección. Daniel, porque claro, estamos hablando lamentablemente, vos decías recién si se puede ser, si no es un riesgoso ser exitista en este momento. Acá la realidad es que vos tenés un candidato a gobernador de un lado y del otro lado todavía no tenés candidato a gobernador. Es decir, el gobernador Gustavo Valdés anunció su decisión de ser candidato a un periodo más, que es lo que le permite la Constitución. La alianza oficialista mayoritariamente aclamó esa posibilidad y avaló esa candidatura. Del otro lado todavía hay signos de pregunta, dudas, intrigas. No hay un anuncio claro, suponemos que, imaginamos que, y estamos, te recuerdo, para que la gente también nos siga en este análisis, ¿no? Estamos a menos de 70 días de la elección. Digo, queda poco más, muy poquito más de 2 meses. Estamos transitando el 28 de junio y la elección es el 29 de agosto. Tenemos 62 días para la elección. Es decir, nos falta casi nada y no tenemos nombres. Entonces creo que por ahí radica un poco, me parece, la confianza que se tiene el gobierno provincial en esta elección. En la inexistencia de un candidato
equivalente que pueda eventualmente disputarle el triunfo al gobernador provincial, que por otro lado tiene muchos avales en datos estadísticos y en encuestas de hace varios meses, ¿no? Dos temas, dos títulos que aparecieron y quiero tu opinión al respecto. En todo caso tres, pero en dos noticias diferentes. Una relacionada con esto que acabas de mencionar, todo hace suponer, algunos ya se animan o avisoran una elección histórica por el margen con el que puede terminar ganando la fuerza oficialista, el oficialismo ante una oposición que todavía no define candidatos. ¿Qué pensás al respecto? Me parece que el peronismo en ese sentido no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Me parece que no se prepararon con suficiente anticipación, tienen un liderazgo irresuelto hace varios años, no tienen de alguna manera una conducción monolítica, tienen muchas diferencias internas, no son menores las diferencias que hay en corriente entre los dirigentes del peronismo. Ojalá fueran simplemente dos sectores, hay muchos sectores del peronismo que juegan su propio partido, podríamos identificarlo según lo que fue la última interna en la que ellos participaban abiertamente de esa discusión, y había por lo menos 4 grupos bien identificados. En realidad son muchos más que eso, digamos, porque algunos de esos grupos fueron conformados por alianzas internas. Ese tema no lo resolvieron a tiempo, me parece que especularon mucho con la posibilidad de que el gobierno nacional los acompañe, los apoye, los financie, y acá estamos, a 62 días de las elecciones, sin una decisión, con un interventor partidario, un normalizador, como le gusta decir a la persona que fue designada para esa tarea, teniendo que elegir a dedo quiénes van a ser los candidatos, no solamente a gobernador, sino también en cada localidad, ¿no? Lo cual es una situación bastante incómoda desde los partidarios, porque implica, digamos, tratar de construir consensos medio artificiales, porque no están legitimados por los afiliados o por los seguidores de ese partido. Entonces creo que el peronismo tendrá que hacer una autocrítica en algún momento, porque no llegaron hasta acá de casualidad, sino que esta situación, digamos, han tenido una participación deliberada y no le pueden responsabilizar a sus adversarios de esta debacle, porque claramente es una falla propia, ¿no? Lo otro tiene que ver con declaraciones que ha hecho el ex gobernador y actual legislador, el doctor Ricardo Colombi, que dijo, entre otras tantas cosas, que el trabajo, la construcción de la alianza tiene que ser realmente a futuro y pensando a 20 años. Eso por un lado, y por otro lado es desde ECO o desde la alianza gobernante de las pocas voces que casi te diría no justificó, pero no culpó la decisión de Canteros. Bueno, a ver, yo creo que sí, no voy a decir nada nuevo. Ricardo Colombi sigue siendo el animal político más importante que tiene la provincia de Corrientes en el presente, ¿no? El edificador de esta alianza, fue 3 veces gobernador, superó a Ferrer una cantidad de años que fue gobernador en la provincia. Difícilmente se ve un fenómeno parecido en el futuro, porque tuvo un periodo primero y 2 periodos después. Sigue siendo un actor central de la política, el presidente del partido más importante de la alianza que gobierna, y no deja de jugar, digamos, ¿no? O sea, no deja de ser parte del juego, inclusive con este tipo de declaraciones, marcando un poco la cancha. Es muy competitivo, es de los que no se confían, digamos, si él escuchara esta conversación seguramente diría no hay nada ganado todavía, porque claramente él juega partido por partido, cancha por cancha, ciudad por ciudad, barrio por barrio. Es una modalidad de la forma de hacer política de Ricardo Colombi, que no da por ganado los partidos hasta no ganarlos, y aún cuando los gana, ya está pensando en el siguiente, digamos, ¿no? Y eso es una característica distintiva que me parece que lo diferencia del resto de los políticos correntinos, porque se ha profesionalizado mucho. Alguna vez le charlamos contigo ese tema, Daniel, ¿no? Estamos hablando de un hombre que ha evolucionado en su forma de concebir y entender y estudiar la política, y eso lo hace diferente. Por eso también juega, inclusive en las declaraciones, no creo que sea inofensivo, y por eso también lo que vos decís, no se priva de mencionar a los que tenga que mencionar en el juego, porque también es parte de su forma de hacer política, no hacerse el distraído y no esquivarle el bulto a cosas que habitualmente la política esquiva, ¿no? Por lo pronto, a esperar las fechas. Para vos, como bien decías, la más importante no es esta que se está cerrando, pero lo primero que se define es el conocimiento o el cierre de alianzas que se dan en las próximas horas. Alberto Medina Méndez, ¿algo más para agregar?
Sí, sí, no, que quería aclarar una cosa que para mí es importante que la gente sepa. Los partidos que no se inscriben con alianzas en esta elección, en estas horas, pueden eventualmente presentar candidatos a gobernador, intendente, es decir, no está todo cerrado con este cierre de alianzas. Si vos ves que hay algún partido político que no figura en una localidad o inclusive a nivel provincial inscrito en una alianza, todavía ese partido puede ir eventualmente a presentarse a la elección como partido aislado, sin alianza. Es decir, que por eso es que esta fecha es una fecha relevante a medias, porque que un partido no cierre alianza con alguien no significa que no pueda acompañar alguna alianza que ya existe o que no pueda presentar candidatos por su lado. Por eso es que la fecha definitiva es la que viene después, ¿no? La del 10, que ahí sí vamos seguramente esa noche tener muy claro el panorama de cómo queda toda la grilla de candidatos a intendente, vice, diputados provinciales, el orden, ¿sí? Senadores provinciales. Algo de esa pista vamos a tener ahora, en el sentido de que cuando se inscriban las alianzas habrá como una especie de grilla donde figurará qué partidos están en cada lugar, pero también conocemos la trampa en eso, se ponen muchos extrapartidarios en la boleta y después vos no sabés al final si ese lugar está reservado para un radical, para un peronista o para un miembro de la alianza, digamos, ¿no? Entonces, en realidad todavía no vamos a tener nada definitivo ni cerrado en estas horas, Daniel, vamos a tener que esperar un poco más y tener paciencia, por lo menos para conocer los nombres. Después seguirán las especulaciones, ¿no? Alberto Medina Méndez, muchísimas gracias por el tiempo como siempre, ¿eh? Hasta pronto. La actualidad, la política, cierre de alianzas, hora de definiciones, se vienen las elecciones a Corrientes y por supuesto vamos a tratar de, a través de este programa de ir conociendo a cada uno de los actores, los protagonistas de algo que está cada vez más cerca.